Buenas tardes, profesor y YouTube. Hoy vengo a hacer un video sobre la diferencia entre una reseña y una crítica. Aunque muchas personas suelen usar los términos reseña y crítica como si fueran lo mismo, no significan lo mismo. Ambos son textos que hablan sobre una obra, como una película, un libro, una obra de teatro, un videojuego, etc. Pero su intención, estructura, profundidad y público son distintos. Empecemos por lo principal. Una reseña es un texto breve que resume y valora una obra de forma general. Sirve para informar al público y ayudarte a decidir si te interesa o no conocer esa obra. Algunas de sus características principales son el resumen breve del contenido, sin revelar demasiado, como que evita spoilers. Un lenguaje accesible y directo, pensado para todo tipo de público. Opinión personal del autor, que puede ser positiva, negativa o mixta. Tiene una intención orientadora, casi como una recomendación o advertencia. No necesita ser escrita por un experto, cualquiera puede hacer una reseña. Ahora bien, ¿dónde se puede publicar? Una reseña cualquiera se puede publicar por blogs, redes sociales, plataformas como TikTok, Instagram o YouTube, revistas culturales, sitios web de entretenimiento, reseñas de usuarios en plataformas como Goodreads, Amazon, Steam, etc. Un ejemplo de una reseña puede ser algo como así. La película Coco de Pixar es un hermoso homenaje a la tradición mexicana del Día de Muertos, con una animación impecable y una historia que toca el corazón. Es una película ideal para ver en familia, muy recomendable. Este ejemplo resume brevemente la trama de una opinión personal y orienta al lector sobre si vale la pena verla o no. Ok, ahora pasemos a qué es una crítica. Una crítica es un texto más complejo y profundo que analiza una obra desde diferentes aspectos. No solo dice si algo está bien o mal, sino porque usando argumentos más elaborados. Su fin es evaluar, interpretar y generar reflexión. Ahora bien, ¿cuáles son sus características principales de una crítica? Sus características principales son 5 o puede ser más. La primera es un análisis detallado de distintos elementos: trama, estructura, lenguaje, estilo, actuación, dirección, diseño, contexto cultural o histórico. También puede incluir referencias teóricas, técnicas o artísticas. Su lenguaje puede ser más formal, técnico o académico. Aunque tiene una opinión del autor, está más argumentada y con fundamentos. Suele ser escrita por personas con formación o experiencia en el tema: críticos, periodistas culturales, profesores, especialistas. Ahora bien, ¿dónde se puede publicar una crítica? Una crítica se puede publicar por medios especializados, revistas de arte, cine, literatura, secciones culturales de periódicos, canales de YouTube enfocados en análisis, ensayos visuales, cine, literatura y podcasts o columnas críticas. Algún ejemplo de una crítica, que les voy a dar el mismo ejemplo del anterior ejemplo de una reseña, pero ahora siendo una crítica, puede ser de que Coco representa una de las apuestas más arriesgadas de Pixar, al centrar su narrativa en una festividad latinoamericana, no tan conocida globalmente. Si bien la película acierta en su tono emocional y visual, algunos aspectos de la representación cultural pueden verse simplificados para adaptarse al público internacional. Sin embargo, el tratamiento del tema de la muerte es respetuoso, profundo y educativo, convirtiéndola en una obra destacada dentro del cine animado contemporáneo. Bueno, aquí se nota un nivel de análisis mayor con argumentos y matices, y sin limitarse a si es buena o mala. También se cuestiona el contexto, el significado y se ve que está escrita desde una posición más reflexiva. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias clave entre una reseña y una crítica? Aquí les dejo un cuadrito que más o menos se centra en algunos aspectos para ver las diferencias entre la reseña y una crítica. Por ejemplo, está el propósito. El propósito de una reseña es informar y recomendar. En cambio, el propósito de una crítica es analizar y evaluar a fondo.
Ahora bien, la extensión de una reseña es breve y la extensión de una crítica es más larga y detallada. El tono de su reseña o de una reseña es accesible y subjetivo, mientras que el tono de una crítica es formal, argumentada y reflexiva. Ya lo veíamos en los ejemplos anteriores que les puse. Ahora, el nivel de análisis. En una reseña es muy básica, con impresiones generales, y una crítica es profunda, con aspectos técnicos y artísticos. Ahora, el autor de una reseña puede ser cualquier persona, y mientras una crítica, el autor puede ser críticos o expertos, alguien ya con más experiencia. Ahora, público al que va dirigido. En una reseña puede ser al público en general y en una crítica puede ser específico o especializado. Ahora, ¿cuándo se usa cada una? Si solo quieres saber si una película es buena para ver el fin de semana, lee una reseña. Pero si quieres entender por qué una película tiene impacto emocional o por qué su estructura narrativa es innovadora, lee una crítica. Ambas son valiosas pero sirven para fines diferentes. Bueno, hasta aquí llegó el video, gracias por ver, un like por favor y muchas gracias. Adiós.